¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, primera semana del mes de septiembre y realmente muchas novedades en el contexto económico y financiero de relevancia. En primer lugar le marcamos, la baja del impuesto país, ¿no? De esto se ha venido hablando mucho, del 17,5 al 7,5, como se había prometido en su momento. Ya efectiva esta reducción desde el arranque del mes de septiembre. Y se conoció justamente esta semana, publicado por el Banco Central, el relevamiento de expectativas de mercado del cierre del mes de agosto, con distintas proyecciones para las variables macroeconómicas principales de la Argentina. Y ahí se advierte cómo los consultores que han sido relevados justamente por el Banco Central ya han incorporado a sus proyecciones de inflación esta reducción de la tasa del impuesto país. Aquí le ponemos un cuadro, obviamente extraído de este relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, donde se de alguna manera sintetiza la opinión de los consultores con la particularidad que puede verse en la columna que marca la diferencia de la tasa de inflación que se espera ahora con respecto a la que se esperaba previa al anuncio de reducción de la tasa del impuesto país. Como usted ve ahí en pantalla, para el mes de agosto no se ha movido esa referencia e incluso podríamos decir que se ha elevado ligeramente. Los consultores esperan que la inflación de agosto, que se da a conocer en los próximos días, de 3,9%, con una suba de 0,1% con respecto a lo que proyectaban anteriormente, pero a partir de ahí sí se observa cómo la baja del impuesto país modifica las expectativas de los analistas de la economía argentina. Se espera para septiembre una inflación del 3,5%, para octubre lo mismo, para noviembre del 3,30% y para diciembre del 3,60%, con lo cual uno puede decir que todos estos meses van a ser impactados por la baja del impuesto país de manera, obviamente no directa, ¿no? Como comentábamos la semana pasada, muchos estaban esperando que estos 10 puntos de reducción del impuesto país pasara directamente a precios. Esto no es así de ninguna manera. Tiene distintos canales de transmisión y distintas proporciones lo que se paga de impuesto país sobre los precios que pagan los consumidores finales, pero de acuerdo a estos números que plantean ahora los economistas que siguen la economía argentina, se puede esperar una reducción en principio, si esta expectativa obviamente se convalida, de entre 1 punto y 1,5 puntos porcentual para lo que queda del año, y si uno toma el periodo de 12 meses, esa reducción estaría en 9 puntos porcentuales. Por supuesto que a partir de aquí viene la pregunta de cómo va a impactar esto en las reservas internacionales, ¿no? Porque la reducción de la tasa de impuesto país, abarata las importaciones y esto puede generar mayor demanda de importaciones. Esto no se ha notado esta semana, se lo vamos a mostrar al final del programa, donde las reservas se han recuperado de manera sostenida, por lo menos con datos hasta el jueves, que son los que disponemos cuando estamos grabando la apertura del programa. Pero es muy probable, por la dinámica que tiene lo que supone importar mercaderías aquí a la Argentina y hacer los pagos efectivos, no solamente del impuesto país, sino de las mercaderías, que este impacto sobre las reservas se note principalmente a partir del mes de octubre. Así que como usted ve, noticia importante, la reducción de la tasa del impuesto a país, impacto sobre la inflación y toda la expectativa a ver qué pasa con las reservas e incluso con la dinámica de la actividad económica, ¿no? De esto le vamos a estar mostrando un cuadro en el próximo bloque, donde obviamente empiezan a observarse mejoras cada vez más marcadas en distintos sectores de la economía y esta baja del impuesto país podría contribuir a ese tema. Y el otro punto realmente importante con el que arranca el mes de septiembre es el blanqueo de capitales. Tenga en cuenta que este mes de septiembre, hasta el 30 de septiembre es la fecha, si no se prorroga, límite para exteriorizar efectivo. Y esto supone, y esto se está viendo inclusive en las estadísticas que maneja el Banco Central, que empiecen a ingresar dólares al sistema financiero. Aquí le ponemos los últimos números que hay de depósitos del sector privado, que de acuerdo a la información que tiene publicada hasta el momento el Banco Central, abarca datos hasta casi el cierre del mes de agosto, donde los depósitos en dólares del sector privado están creciendo de manera muy significativa, ya casi rozando los 20.000 millones de dólares. Si usted ve el piso de este dato allá por el cambio de gobierno, en ese momento los depósitos en dólares del sector privado estaban en 14.000 millones de dólares, justamente el mínimo se da en el cambio de gobierno, el mínimo es el día 13 de diciembre del año pasado, y a partir de allí una recuperación casi vertical que obviamente tiene que ver con el cambio de expectativas que se ha dado para los agentes económicos. Este movimiento de los depósitos privados en dólares se ha acelerado en los últimos días, se está hablando de ingresos no menores a 100 millones de dólares diarios, con lo cual obviamente esto supone, por un lado, un impacto positivo sobre las reservas brutas del Banco Central. Recuerde que
Los encajes de los depósitos en dólares justamente forman parte de las reservas brutas del Banco Central y además, y de esto vamos a hablar más adelante en el programa, esto está generando un impacto positivo en los activos financieros de Argentina. Han subido las acciones, han subido los bonos y especialmente los bonos de empresas privadas. Las obligaciones negociables han recibido mucho flujo de este dinero probablemente en las últimas jornadas, con lo cual sus precios han venido subiendo de manera interesante. Mucho realmente ha traído este arranque del mes de septiembre en un periodo del año donde, como usted sabe, el Banco Central suele tener dificultades para acumular reservas internacionales, pero obviamente todo este tema del blanqueo puede ayudar justamente a sostener a las reservas, si no a incrementarlas, hasta el periodo de estacionalidad alta que empezaría en el último trimestre del año. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números de la macroeconomía argentina y vamos a hablar de qué está pasando en el sector empresario local con la mirada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y hablamos en este tramo de Mercados y Empresas del rumbo de la actividad económica. Y en este sentido, para compartir esta información que ponemos ahora en pantalla, que corresponde a un informe de la consultora 1816, que muestra ya cómo están dando los primeros indicadores tempranos, como llaman ellos, de actividad económica en las primeras lecturas que aparecen del mes de agosto, obviamente en estos primeros días del mes de septiembre, ¿no? Como usted ve, estamos como ante un semáforo, como se suele llamar, de la actividad económica, que estaba completamente rojo en el mes de diciembre, que es cuando arranca este cuadro, y a partir de allí comienzan progresivamente a aparecer lo que en su momento se llamaron brotes verdes. Y le diría que a partir del mes de abril, recuerden en este sentido que hemos hablado varias veces que la economía habría hecho piso entre marzo y abril, comienzan a agregarse muchos sectores de actividad con crecimientos en la comparación mes contra mes, con lo cual se va afirmando la idea de que la economía, obviamente de manera heterogénea, va dando señales cada vez más claras de recuperación. Cuando uno va a la última columna, con solo 5 datos actualizados del mes de agosto, que son los que hasta ahora están disponibles, hablamos de la recaudación del IVA y del impuesto al cheque en términos reales, obviamente 2 registros de recaudación del gobierno nacional muy ligados a la actividad económica, también de préstamos al sector privado y patentamiento de motos y autos. Todos estos datos están dando crecimientos en la comparación con el mes de julio, con lo cual, le reitero, cada vez aparece más evidencia acerca de la idea de que la economía está en proceso de recuperación. Por supuesto que todavía los registros interanuales de comparación dan negativos, pero cuando uno está buscando la salida
a un proceso de caída de la actividad económica, la medida relevante es la comparación del mes contra el mes inmediatamente anterior con los ajustes correspondientes para ver si la economía ha hecho piso y comienza a reaccionar, que es lo que parece estar viéndose, le reitero, desde el piso de marzo o abril, le diría, dependiendo de los sectores que uno esté observando. ¿Qué está pasando en Mar del Plata? Bueno, vamos a compartir a continuación la charla que mantenía en estos días Javier Novoa con el doctor Fernando Graña, secretario de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Económicas, aquí en Mar del Plata, donde Graña, bueno, comenta lo que se está haciendo conjuntamente con el sector privado y también, por supuesto, describe el panorama actual en las empresas de nuestro medio. Puedo contarte, por un lado, el mapa productivo de Mar del Plata. Tenemos un informe nuevo, el mapa productivo 2024, en donde, bueno, con información que recopilamos durante el año pasado y principio de este, bueno, tenemos ahí información reciente, que bueno, reciente en cuanto a la publicación, pero bueno, se va haciendo un poco antigua rápidamente con toda la dinámica que tiene el país. Pero bueno, ahí tenemos algunos datos interesantes, como que continúa en Mar del Plata el nivel de actividad exportadora, es decir, a lo largo de los años, y esto más estructural si se quiere, hay un núcleo se ve más duro de empresas de Mar del Plata muy interesantes, muy potentes, que representa alrededor del 30% de las empresas industriales de Mar del Plata, de más de 5 ocupados, que continúan exportando, que exportan y que tienen una proyección también relevante de crecimiento. Ahí es uno de los segmentos realmente importantes de la ciudad. Ahí también hemos encontrado en este informe, en esta investigación, que el nivel de actividad sobre finales del año pasado de la industria de Mar del Plata rondaba el 80% de utilización de nivel de actividad, o sea, una capacidad ociosa bastante pequeña, alrededor del 20%, y hoy cuando miramos algunos indicadores a nivel nacional vemos que este número se ha modificado sustantivamente. Hoy los últimos indicadores a nivel nacional hablan de una utilización de capacidad instalada de alrededor del 50%, con lo cual ahí hay un espacio complicado donde han caído en los últimos meses bastante la producción y la comercialización de insumos o de productos industriales. Así que bueno, eso encontramos un poquito como algún dato de Mar del Plata. También encontramos como interesante que las empresas continúan con inversiones importantes, o han continuado al menos el año pasado con un nivel de inversión importante, en tanto para aumentar la producción en perspectiva de esas empresas, sino también como para modernización tecnológica. El pensamiento en gran parte de los industriales de Mar del Plata tiene que ver con eso, con no quedarse atrasados tecnológicamente. Cuando uno mira en distintos tipos de sectores, digo, de un sector más de punta como puede ser el TIC, a un sector por ahí más tradicional como es el textil, donde encontramos también hoy empresas con tecnología de punta. Así que es una constante también que encontramos a lo largo de las investigaciones de los últimos años en Mar del Plata, que las empresas de la ciudad hacen una inversión importante. Y naturalmente este panorama que se está viendo en términos económicos en toda la Argentina, particularmente en la ciudad de Mar del Plata, donde la economía ha tenido una caída importante desde el cambio de gobierno y parece haber empezado un proceso de recuperación desde el piso de marzo y abril. Bueno, todo esto genera una pirotecnia política realmente muy importante, que quedó, por ejemplo, manifestada en los últimos días en esta serie de tweets que le mostramos a continuación. Aquí, en primer lugar, le mostramos la expresión de Cristian Girard, que es director ejecutivo de ARBA, funcionario de Kicillof, haciendo énfasis en la pérdida de puestos de trabajo, la caída de ingresos reales de los jubilados y los trabajadores. Y por otro lado, bueno, la respuesta minutos después del ministro de Economía, Luis Caputo, haciendo referencia a lo que él dice ya está pasando y se va a exponenciar, así lo pone Caputo, en los próximos meses en términos de reducción de la inflación y de recuperación de la economía, entre otras cosas. Lo que estamos viendo en este año 2024 es claramente, bueno, el punto de inflexión probablemente de un plan de estabilización que tienda a bajar la inflación y a impulsar posteriormente la recuperación económica, donde la economía en principio cae, obviamente se pierde en puestos de trabajo y en algún momento esa misma economía hace piso y comienza el proceso de recuperación. Esperemos que esto se cierre durante este año 2024, como algunos indicadores parecen ir mostrándolo progresivamente, y que ya 2025 sea una etapa de recuperación más sostenida de la economía argentina. Hacemos ahora una pausa y enseguida nos metemos en lo que ha sido la semana en los mercados financieros.
¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Agua. Cloaca. Pluvial. 3 servicios, las 24 horas, siempre. Obras sanitarias, 40 años. Abrimos entonces este tramo de mercados y empresas hablando de lo que ha sido la semana financiera. Enseguida vamos a estar repasando el balance de los activos argentinos en estos días, pero antes una novedad realmente importante que tiene que ver con la emisión de nuevos bonos corporativos por parte de empresas como YPF, como Pampa Energía, que están aprovechando lo que es una muy buena demanda de bonos privados. Esto tiene que ver con el blanqueo por un lado, pero también con la mejor demanda para papeles emitidos por empresas argentinas que en el exterior, porque hablamos de 2 colocaciones justamente que se hicieron en el mercado de los Estados Unidos. Aquí le ponemos el resultado de estas 2 emisiones. El dato es que tanto YPF como Pampa Energía consiguieron colocar bonos al año 2031. En el caso de YPF se recaudaron por esa emisión $500 millones y en el caso de Pampa Energía $410 millones. En los 2 casos hubo sobreofertas, es decir, que hubo más interesados en comprar estos bonos que los que efectivamente se adjudicaron. Y lo que tiene usted entre paréntesis son los rendimientos a los que se colocaron estos bonos. 8,75% en el caso de YPF, 8,25% en el caso de Pampa Energía. Un dato realmente relevante porque significa que hay posibilidad de acceder a financiamiento para las empresas argentinas, y lo que muchos analistas están pensando es que después de esta colocación de papeles privados, si sigue bajando el riesgo país, es probable que comience a abrirse también el mercado de deuda para el gobierno nacional. Pero vamos a ver ahora cómo quedaron los principales activos argentinos en esta primera semana de septiembre. Comenzamos por bonos y acciones con resultados diversos, ¿no? Como decíamos anteriormente, la demanda no estuvo concentrada en los títulos públicos en dólares, sino más bien en acciones y en obligaciones negociables, es decir, en instrumentos del sector privado. En el caso de los títulos con legislación local, en dólares, la caída promedio es del 0,49%, aunque con balances muy diversos. El Bonar 2030 terminó en suba y el resto de las series terminaron en baja. En cambio, el Bonar en dólares subió 3,48%, tuvo un nuevo máximo cierre semanal para el año y acumula desde el inicio de 2024 una mejora del 43%, lo que ubica a la bolsa argentina como la bolsa de mejor desempeño durante este año. En el caso de los rendimientos de los bonos en dólares con legislación local, muy similares a los de la semana pasada, 23,70% el Bonar 2030, el de mejor desempeño en estos días, 18,10% el rendimiento, hablamos de la tasa interna de retorno anual para el 2035 y el 2041 en el otro extremo. En el caso de las obligaciones negociables, aquí sí se notó una demanda fluida a partir del ingreso de los dólares del blanqueo. Los rendimientos obviamente cuando hay demanda suben los precios y los rendimientos caen, con lo cual tenemos rendimientos por debajo de los que veíamos la semana previa. Aquí tenemos el ejemplo más corto, el de YPF con vencimiento en julio de 2025, 5,80% anual, la tasa interna de retorno en dólares de esta obligación negociable que es de legislación extranjera. En otro extremo,
bueno, extendimos un poco la duration de estos títulos para mostrar rendimientos cercanos al 8%, pues se han comprimido mucho realmente en los últimos días con la suba de las ON. Bueno, YPF septiembre 2033 muestra un rendimiento del 7,90% anual. Y por último, para terminar con este panorama de renta fija, tenemos las colocaciones en pesos, donde el volumen sigue pasando principalmente por las letras del Tesoro. Aquí les recordamos que son básicamente bonos cortos, eso es lo que define a las letras, con vencimientos menores a un año. Y tenemos distintos plazos de vencimiento, por supuesto, para compararlos, como usted ve en pantalla, contra la tasa de plazo fijo, porque son instrumentos de mercado de dinero, es decir, instrumentos con parámetros similares de riesgo y rendimiento. El plazo fijo a 30 días está rindiendo los bancos del sistema financiero en promedio 39% anual, 38% los montos menores a 20 millones de pesos y 40% aproximadamente, de acuerdo a lo que informa el Banco Central, para colocaciones superiores a esa cifra. Y en la bolsa los rendimientos son uniformes, tanto para colocaciones de menor monto como para las de mayor envergadura. Y bueno, ponemos básicamente tres referencias: 35 días 39,20%, muy arbitrado con la tasa de plazo fijo minorista. Y en el caso de colocaciones a 95 días, 41,50% anual, 172 días, 47,60% anual. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Cada viaje que emprendemos es único, porque en ello siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de conversar con Adriana Filiero directamente desde Mar del Plata Bursátil para ver qué está pasando en estos días en la bolsa. Y bueno, Adriana, te doy la bienvenida y la pregunta es por el blanqueo, ¿no? Porque mostrábamos ya en el programa números que hablan de, un gran crecimiento de los depósitos del sector privado, tuvieron buena semana los activos argentinos y uno supone que tiene que ver con el flujo de blanqueo en buena medida. Contanos vos qué estás viendo acá en Mar del Plata. Bueno, nosotros empezamos la semana con una lucha diaria con el sistema bancario, que realmente no tenían las instrucciones de que una LIC también iba a ser, tiene su cuenta cera y podían llegar los clientes que habían depositado los dólares en la cuenta cera bancaria, podían transferirla a otra cuenta cera, a una LIC. Entonces, bueno, realmente los 2 primeros días fueron muy problemáticos el tema de las transferencias, hasta que, tuvieron que sacar los instructivos y un poco también ayornarse a lo que estaba pasando en el mercado. Así que, la verdad que la afluencia de gente nos tiene sorprendidas y creo que va a superar las expectativas porque hay muchísima gente interesada. Amén de los que ya lo hicieron, ¿no? O sea, hay gente que ya entró, depositó, transfirió y ya tiene armada su cartera. ¿Y qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que está buscando el que blanquea? En general, la cartera nosotros, a diferencia de lo que puede ser que vas con un fondo, nosotros un poco lo hacemos y la armamos en base a lo que desee el cliente en cuanto a sus niveles de riesgo. Entonces, en general, todavía de todas las operaciones que hicimos, ninguna compró acciones, por ejemplo, eso lo noto. Pero sí hemos hecho cartera, en general te piden un porcentaje en obligaciones negociables y otro porcentaje en bonos.
generalmente lo de obligaciones negociables es un 60 o 70, ponele. Y según lo que quiera meterle un poco más de riesgo en cuanto a un bono, ¿no? Y después el resto arman cartera con los bonos, buscando algún bono soberano, o sea, un bono de los que conocemos nosotros, principalmente buscan renta, entonces van... por ejemplo, el AE38, que paga una buena renta, y después el Bopreal. El Bopreal es un elemento hermoso para meter en la cartera, levantar un poco lo que es la TIR, porque hoy en día tenés tasas venciendo en el 26, como vencen el Bopreal, el que vence en el 26, te da una tasa del 18%. Entonces, realmente, y está emitido por el Banco Central, o sea, no sé, me parece como que es un elemento para poner en las carteras que mejora un montón la rentabilidad. Así que para mí el blanqueo es un éxito. No sé, nosotros, ya te digo, la cantidad de comitentes que han abierto en esta semana, realmente notamos como un interés muy, muy grande. ¿Y cómo es el procedimiento, Adriana, en lo que tiene que ver con el movimiento de fondo? Vos explicabas este problema que hubo con los bancos en los primeros días, pero cómo se estructura toda la movida, ¿no es cierto?, para aquel que está pensando finalmente en regularizar, porque si esto no se prorroga va a ser hasta fin de mes. Claro, en general arrancan siempre, nosotros siempre aconsejamos que arranque por el banco, porque nuestra parte la hacemos en el momento. Entonces, que arranque con el banco, haciendo la apertura de la cuenta cera, que es obligatorio, los bancos tienen que sí o sí abrírtela, y con la apertura de la cuenta y el formulario de adhesión al blanqueo, podemos abrir nuestra cuenta, que lo pueden hacer en forma online o presencial. Y una vez que está esto, tienen que solicitar, lamentablemente es en forma presencial en el banco, porque han tratado de que la gente deje la plata en el banco. Entonces, cualquier transferencia no la tienen ni prevista. Entonces, bueno, todo eso fue lo que trajo el problema. Pero una vez que ahora ya está solucionado, la mayoría de los bancos que opera la gente, los más populares ya lo tienen, es hacernos la transferencia a la cuenta de Mar del Plata bursátil cera. Eso es lo que recalcamos siempre, porque muchos clientes nos tienen agendados en su home banking y no es la cuenta esa, es otra cuenta que es la cuenta cera. Y una vez que está en la cuenta cera, bueno, nada, ahí es cuando empezamos nosotros a participar en lo que es el armado de una cartera. Bien, Adriana, te agradecemos mucho tu tiempo. Volvemos a la semana que viene para ir actualizando lo que vaya surgiendo de blanqueo, que para el mercado evidentemente es una inyección más que interesante. Claro. Bueno, gracias, Marcelo, hablamos. Bien, y después de la charla con Adriana vamos a ver cómo quedan el dólar en los distintos mercados y las reservas internacionales del Banco Central. En primer lugar, con la cotización del dólar, que, en principio tiene una referencia mayorista de 955 pesos aproximadamente, que es, básicamente el dólar que se mueve a la tasa de evaluación que está preanunciada por el Banco Central y el Ministro de Economía en la zona del 2% mensual. Y a partir de allí, fuertes caídas nuevamente en las versiones libres del dólar. En la bolsa el MEP cae 3,24%, el contado con liquidación 4,14%, en ambos casos cerrando en 1.238 pesos con 55 por dólar. Aquí claramente está jugando todo lo que tiene que ver con el blanqueo y los vencimientos impositivos, que obviamente generan demanda de pesos, con lo cual es natural que haya oferta de dólares o por lo menos menos pesos para comprar dólares. Y por último, el blue en el mercado marginal también en caída, 3,45%, alineándose con el dólar financiero en la bolsa, termina en 1.260 pesos. Y el último dato que compartimos son las reservas internacionales del Banco Central. Arrancó septiembre con la reducción de la tasa del impuesto país. Esto todavía no se nota en la demanda de importaciones, como le decía en el momento del programa. Esto, técnicamente debería comenzar a pegar durante los meses de octubre y noviembre, con lo cual hemos tenido una semana de recuperación de las reservas internacionales, una cifra realmente importante. 746 millones de dólares arriba las reservas en la semana que cerramos este viernes, con compras semanales por 143 millones de dólares. Y el resto, muy probablemente esto no se termina de conocer hasta que el Banco Central no difunde los datos precisos, pero muy probablemente los otros 603 millones de dólares de crecimiento de las reservas tengan que ver con el incremento de los depósitos privados, este punto que, se asocia también naturalmente al ingreso de dólares al sistema financiero por el efecto del blanqueo.
Y con este panorama vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas, por supuesto para lo que queda de este mes de septiembre, de la misma manera que hemos de alguna manera repasado para los primeros días del mes, bueno, toda la expectativa puesta en este blanqueo de capitales que de no prorrogarse cierra a fin de mes y que está generando los efectos que usted veía, ¿no? Demanda de activos argentinos y recuperación de las reservas internacionales. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.